Bienvenidos mis queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Gervasio y estoy contento de estar con ustedes para seguir presentando temas de salud que sean para beneficio de su familia, de su hogar. Y también le doy la bienvenida a quien nos acompaña aquí en el programa, a la licenciada Evelyn Sánchez, que está aquí al lado mío. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Santiago. Nuevamente estamos aquí para compartir información con todos los televidentes y disfrutar de esta charla acerca de alimentos ricos en calcio. Bien, como mencionó la licenciada, el tema que nos reúne en este programa y que vamos a presentar y dar consejos útiles es sobre el tema de la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Es una de las preguntas que va a comenzar a responder con conocimientos científicos, con conocimientos sobre el tema que nos van a ayudar a poder entender un poco más esta palabra, que es una enfermedad que puede estar presente en muchos de nuestros hogares. Bien, licenciada, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué es la osteoporosis? Bien, la osteoporosis es una enfermedad que ocurre en los huesos, ¿sí? Puede ocurrir en cualquier hueso de nuestro organismo. El problema que sucede es que comienza a reducirse la masa ósea, ¿sí?, de nuestros huesos, o sea, el volumen total de nuestros huesos comienza a verse afectado. Vamos a ver, ¿sí?, a través de imágenes, que un hueso normal tiene pequeños poros, ¿sí?, poros chiquitos que son normales y son parte de la estructura del hueso. Por lo tanto, en la osteoporosis lo que sucede es a simple vista es un aumento del tamaño de los poros, ¿sí?, que hay dentro de los huesos. Vamos a ver un hueso que parece una caverna, ¿sí?, lleno de agujeritos. De esa forma el organismo manifiesta que hay un descenso de la masa ósea y esto torna a los huesos más frágiles. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una estructura que ahora tiene muchos poros, o sea, muchos agujeros, va a ser más frágil a los golpes, ¿sí?, a los accidentes, por lo tanto vamos a tener más riesgo de fracturas. ¿Qué tema este de los huesos? La verdad que componen prácticamente la estructura de nuestro cuerpo y si se han visto afectados, la verdad que es una complicación. Ahora, en el caso de que nosotros no tengamos conocimiento sobre la manifestación de esta enfermedad, ¿hay alguna forma de darme cuenta que yo poseo esta enfermedad de la osteoporosis? Bien, lamentablemente la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Tenemos muchas enfermedades silenciosas actualmente, una de ellas es esta, ¿sí? Se manifiesta a partir de una fractura, ¿sí?, espontánea que ha ocurrido prácticamente con un traumatismo mínimo, en donde no he tenido un accidente muy grande, sino que simplemente me puedo haber caído, ¿sí? Por ejemplo, vemos en nuestras familias o en conocidos muchas veces que los adultos mayores, ¿sí?, los ancianos, frecuentemente tienen fracturas de cadera o de muñeca. De muñeca porque como tratan de caminar, ¿sí?, y algunos se tambalean o se tropiezan, tratan de sostenerse sobre una pared. Tal vez ese simple movimiento, ¿sí?, esa simple presión que hicieron sobre una pared, sobre la muñeca, puede haberlos fracturado. O una simple caída puede haberles generado una fractura de cadera. Por lo tanto, no es una enfermedad que genere síntomas. Simplemente lo que podemos hacer es tratar de acudir al médico si tenemos antecedentes en la familia, ¿sí? Si tenemos alguna mamá, alguna tía o alguna abuela que ha padecido esta enfermedad cuando ella era grande, tenemos que nosotros acudir al médico para, en primera instancia, pedirle que nos haga algún análisis de sangre, ¿sí?, para saber cuál es el contenido de calcio en hueso. ¿Sabía, Santiago, que se puede analizar esto en sangre? Y yo creo que la ciencia tiene algunos recursos, ¿no?, para poder diagnosticar en forma precisa esta enfermedad. ¿Cuál será? Lo que se determina, sí, es el nivel de calcio, sí, y también podemos determinar el nivel de vitamina D que tenemos en nuestro organismo. Ya vamos a explicar por qué la vitamina D es tan importante, sí, pero como les mencioné, si sabemos de algún familiar que ya la ha padecido, tenemos que acudir al médico para prontamente sacarnos algún análisis de sangre para
por lo menos descartar que nuestro bajo nivel de calcio sea una posible causa, ¿sí? ¿Cuál es el problema? A partir de la cuarta década, ¿sí? O sea, cuando tanto hombres como mujeres empiezan la cuarta década de su vida, o sea, a los 40 años, empieza a descender esa masa ósea, o sea, los huesos empiezan a tener poros más grandes, pero esto sucede muy lentamente, ¿sí? Cuando la mujer cumple 50 años, comienza con la menopausia, ¿sí? Lamentablemente es algo que tenemos que padecer las mujeres. Pero, ¿cuál es el problema? Al descender las hormonas femeninas, específicamente los estrógenos, hay una pérdida más acelerada de calcio, ¿sí? Porque te cuento, Santiago, hay células dentro del hueso que forman hueso y otras que ayudan a que se degrade ese hueso, ¿sí? Entonces, en la mujer de 50 años, ¿sí? Por ejemplo, en tu mamá, ¿sí? O en mi mamá, vamos a ver que comienzan, ¿sí? Ya a perder hueso en forma más acelerada. Por lo tanto, es muy importante en ese momento comenzar con las medidas preventivas. Bueno, yo tengo 33 años, me quedan algunos años más de tranquilidad, ¿no? Pero en realidad el secreto no está en sí en la edad. Capaz que estoy en lo correcto o equivocado, pero estás en lo correcto. Lo que quiero decir es que la prevención, el tema de lo que hemos hecho previamente, antes de esa edad, es lo que va a repercutir en cuando somos adultos y adultos mayores, ¿no? ¿Es así? Exactamente. ¿Por qué? Porque si nosotros durante la infancia o durante la adolescencia no consumimos suficiente cantidad de calcio, ¿sí? Nuestros huesos no van a estar lo suficientemente formados para poder tener una masa ósea bien fortalecida, ¿sí? Con huesos que estén, por llamarlo así, macizos, ¿sí? Llenos, ¿sí? de estructura ósea o llenos de calcio, ¿sí? Entonces, es muy importante prevenir en la infancia alimentando bien a nuestros chicos. Tratemos de que los chicos desayunen, porque muchas veces se levantan, ¿sí? No desayunan y se van a la escuela, ¿sí? Porque dicen que les cae mal, porque se sienten descompuestos, ¿sí? Con un poquito de náuseas. Intentemos de a poco incorporar en los chicos alimentos en el desayuno. El desayuno es sumamente importante. De hecho, entiendo que es la comida más importante del día, ¿no es cierto? Exactamente. El desayuno justamente rompe el ayuno nocturno, ¿sí? De tantas horas. Nuestro cuerpo está preparado para ingerir en ese momento una gran cantidad de alimentos, pero debemos saber seleccionar qué tipo de alimentos. Porque, por ejemplo, si reemplazamos un desayuno con frituras, ¿sí? O con productos de panadería que sean ricos en grasas, o con alimentos que no son nutritivos, ya vamos a hablar cuál de ellos, ¿sí? Si reemplazamos un verdadero desayuno, que debería ser nutritivo, rico en calcio, en hierro, en cereales integrales, nosotros vamos a perder la oportunidad de consumir alimentos ricos en calcio, ¿sí? Hay excepciones o hay casos especiales en los que, porque uno relaciona esta enfermedad con las personas mayores generalmente, pero hay casos específicos, yo desconozco si hay, pero preguntamos a la licenciada, ¿hay casos específicos en los cuales se pueda manifestar en la niñez o en la juventud? Más que nada se puede manifestar ya como osteoporosis declarada, ¿sí? En los primeros años de la edad adulta, ¿sí? A partir de los 30 años podemos ver una osteoporosis prematura, ¿sí? Esto puede deberse a factores genéticos, ¿sí? O sea, yo ya tengo en mis genes la posibilidad de desarrollar osteoporosis, pero lo voy a incrementar si yo no me alimenté correctamente. Otra forma, ¿sí? Que es menos común, pero puede suceder también, es que yo tenga un bajo nivel de hormonas, ¿sí? O sea, que yo pierda calcio porque mi organismo lo está perdiendo por algo que ya está sucediendo a nivel hormonal. Entonces, por eso, si nosotros tenemos fracturas constantemente, porque pueden haber niños que también tengan fracturas, ¿sí? Con golpes pequeños, ¿sí? Si ya manifestamos esos síntomas desde la infancia o desde la adolescencia, con más razón debemos hacer una consulta al médico en forma temprana, ¿sí? Para descartar que esto sea una
una enfermedad que avance. Muy bien, tema importante, ¿no? Realmente algo a tener en cuenta y estar atentos, principalmente los padres, y de cómo alimentan a sus hijos, ¿ah? Todo empieza de la edad temprana, ¿no? Y repercute todo cuando uno es mayor. Para tener una adultez con mayor salud, disfrutando de sus hijos, porque nuestros hijos esperan que nuestros padres o que los mayores estén en condiciones como para poder compartir más momentos juntos, en vez de estar todo el tiempo con malestares, yendo al hospital, al médico, por una cosa o por la otra, porque previamente no tuvimos estos cuidados, ¿no? Aquí, al lado mío, tengo alimentos que cada vez que los veo se me despierta el apetito. Vamos a ver cada uno de ellos a través de la licenciada y sus conocimientos, que nos van a explicar más o menos cuáles son los alimentos que principalmente contienen este mineral, como el calcio, que aporta y provee para evitar la osteoporosis en el caso de alguno que ya esté padeciendo, o para prevenir, ¿no es cierto? Exactamente, Santiago. ¿Por qué? Porque es la forma de prevenir. Siempre lo natural, ¿sí? Siempre los remedios naturales van a ser la mejor opción para prevenir futuras enfermedades, sobre todo aquellas que son ocasionadas por los alimentos, ya sea por una falta de alimentos o por un exceso de alimentos que no sean saludables, ¿sí? Entonces, vamos a prevenir la osteoporosis con una buena alimentación durante toda la vida, comenzando desde la infancia, como bien decías, ¿sí? Pero así también vamos a tratar la osteoporosis aumentando la cantidad de calcio que yo consuma cuando la enfermedad ya esté instalada, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar, por un lado, ¿sí? Tenemos las almendras, ¿sí? ¿A quién no le gustan las almendras? Es un fruto seco muy rico que también da saciedad, o sea, que me llena, ¿sí? Porque el hecho de tener que masticar hace que yo me pueda llenar más rápido. ¿A vos te gustan? Me encantan, me encantan. De hecho, no solamente en el desayuno, sino apenas las tengo a la vista, siempre extiendo la mano y saco una que otra para poder entretener al estómago, ¿no? Y disfrutar de su sabor, porque es un sabor muy particular, ¿sí? La mejor forma de consumir las almendras va a ser hidratarlas en agua, ¿sí? En lo posible durante toda la noche, y luego en la mañana quitarles la piel, ¿sí? Ya vamos a explicar por qué es importante quitarles la piel, ¿sí? La podemos consumir, ¿sí? Para que vos puedas tal vez hacerlo en la casa, porque son recetas muy fáciles, a través de una leche de almendras, licuándolas con un poco de agua, sin la piel, ¿sí? No me quiero adelantar, pero yo veo acá estas semillas y de repente, si yo voy al mercado y las compro, las pongo así en un recipiente de esta forma, pero ¿qué hago con ellas? O sea, así comerlas así como las veo, no creo que sea la forma adecuada, ¿no? Hay forma de incorporar estos alimentos, ¿no es cierto? Estas semillas o estos que tenemos aquí en la mesa. No me quiero adelantar al tema, pero me da curiosidad cómo nosotros podemos preparar esto para que sea digerible, ¿no es cierto? Perfectamente. Las semillas de sésamo, las que tenemos aquí, ¿sí? Son semillas de sésamo integral. El sésamo integral, ¿qué quiere decir? Que tiene este color marfil que ustedes ven, ¿sí? Porque a diferencia del sésamo blanco, le han quitado al sésamo blanco esa pequeña piel que tiene por afuera. Que esté en estas condiciones le genera un sabor extra, ¿sí? Y más atractivo. Pero como bien decías, ¿sí? Comerlas así a cucharadas no es la mejor forma. ¿Por qué? Porque podemos consumirla de diferentes formas. El sésamo es una de las semillas con más calcio, ¿sí? Es una cantidad tremenda, ¿sí? La que posee. Por lo tanto, debemos aprovecharlo. Es una semilla, es un alimento que debe estar en nuestros desayunos, en nuestros almuerzos, también en nuestras cenas, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo dejamos hidratando también durante la noche, tiramos el agua de remojo, ¿sí? Y luego lo colocamos en la licuadora para hacer una leche, ¿sí? O un licuado de semillas a partir de semillas de sésamo y agua, a la cual le podemos agregar saborizantes. Por ejemplo, le podemos agregar vainilla, o le podemos agregar canela, ¿sí? O alguna fruta que nos guste, por ejemplo, frutillas, durazno, banana, para los chicos, para que sea más sabrosa. Y de esta forma, ¿sí? También le podemos agregar miel. De esta forma vamos a reemplazar
algún té que por ejemplo suelen tomar los chicos que no posee ningún valor nutritivo. Entonces tratemos de ir reemplazando de a poquito esos hábitos, ¿sí? E incorporar otro tipo de alimentos. También lo que podemos hacer con esto es molerlas en un mortero y agregarlas a las ensaladas, ¿sí? O a un plato con verduras, a una tarta, a un puré, a lo que ustedes quieran. Y también podemos hacer una mayonesa, ¿sí? Las tostamos, ¿sí? Y luego las procesamos con alguna licuadora o con alguna mini pimer, ¿sí? En donde podamos obtener así como si fuera una mayonesa y se lo agregamos a lo que ustedes quieran. Pueden ser tostadas, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué otras semillas? Aquí tenemos las semillas de amaranto, ¿sí? Yo sé que a vos te gustan. Es una de mis preferidas. De alguna forma en particular. ¿Querés contarnos? Bueno, yo conozco esta semilla y sé que de alguna forma efectiva se puede disolver en el cuerpo o poder ingerirla en forma correcta. Y una de las formas que yo conozco por lo menos es de poder colocarlas en una sartén y que empiecen a explotar o a reventar lo mismo que las pipocas que conocemos normalmente. Son las pipocas de amaranto, ¿sí? Las pipocas de amaranto van a permitir que ese calcio que tiene adentro la semilla, yo pueda absorberlo, porque así, de esta forma, no voy a poder absorberlo, ¿sí? Va a eliminarse como ingresó la semilla, ¿sí? A nivel intestinal. Entonces necesitamos poder absorber, ¿sí? Esos nutrientes que tiene a través de la pipoca, ¿sí? O a través de una harina de amaranto. Tenemos aquí un pseudo cereal que es la quinoa. La quinoa, ¿sí? También posee gran cantidad de calcio y lo que debemos hacer es primero lavarla, ¿sí? Luego la dejamos hidratar durante unas 5 horas y luego las cocinamos en agua. Una vez que están cocidas podemos hacer infinidad de recetas. Podemos hacer hamburguesas, ¿sí? Mezclándolas con alguna verdura y cocinándolas en la sartén. Podemos hacer un guiso, podemos hacer una sopa, ¿sí? Podemos mezclarla con almendras, con pasas y hacer una especie de granola, ¿sí? Un poco húmeda, pero a fin y al cabo llenadora y bien nutritiva. Muy bien, tenemos alimentos de un color intenso, ¿no? Que seguramente conocemos. ¿Cuáles son estos? Bien, de estos dos alimentos vegetales, sí, tenemos en primer lugar al brócoli. El brócoli ha venido en forma de representante de la familia de los coles. Tenemos al coliflor, tenemos el repollo, tenemos los repollitos de Bruselas, que también contienen una gran cantidad de calcio. ¿Por qué? Porque estos alimentos, ¿sí? No tienen oxalatos, que es una sustancia que hace que no se absorba de forma correcta el calcio. Entonces, los brócolis deberían estar por lo menos unas 3 o 4 veces a la semana. O la familia de los brócolis, ¿sí? Repollitos. Es muy probable que el brócoli no sea muy atractivo para los niños, por su sabor, por su aspecto. Hay formas de poder hacerlo más atractivo, por ejemplo, incluyendo algo más colorido dentro del plato o mezclarlos con algo que los chicos ya conozcan y que les guste. Seguramente podemos mezclarlo con más verduras o hacerlo dentro de una tarta, ¿sí? Para al combinarlo con otros vegetales, de esta forma las mamás sabemos esconder un poco los alimentos que los chicos no quieren consumir, ¿sí? Seamos el ejemplo de nuestros chicos. Y aquí tenemos otro vegetal verde que es de muy fácil acceso, ¿sí? Que lo conseguimos en todos los mercados. Tenemos la lechuga, también tiene un buen contenido de calcio, ¿sí? Para que podamos aprovecharlo. Obviamente lo que no hemos mencionado son los lácteos, que comúnmente conocemos, ¿sí? Que poseen calcio, pero eso es para las personas que sí los consumen. Aquellos que no los consuman o que tienen alguna intolerancia a los lácteos, vamos a aprovechar todos los alimentos de origen vegetal. Seguramente hay alimentos que pueden perjudicar o hacer que la osteoporosis sea potenciada y que en un futuro podamos padecer
esta enfermedad. Hay alimentos que que nosotros muchas veces pensamos que son correctos, que son nutritivos, y que en realidad estamos equivocados por falta de información. Así es. ¿Puede hablarnos un poco más, licenciada, sobre estos alimentos que pueden perjudicarnos? Sí. Tenemos por un lado los fitatos, ¿sí? Y los oxalatos. ¿Qué son? Son sustancias que están presentes en los alimentos. Vamos por un lado con los fitatos. Están en todos los alimentos ricos en salvado. Por ejemplo, en las harinas integrales, ¿sí? En las galletas, en el salvado de trigo, en el salvado de avena, en semillas muy fibrosas como la semilla de lino, como la semilla de chía, ¿sí? Si bien son todos alimentos saludables, necesitamos no combinarlos junto con alimentos ricos en calcio. Entonces, todo lo que sea salvado, yo no lo voy a consumir con alimentos ricos en calcio o ricos en hierro, porque también interviene en su absorción a nivel intestinal. Lo mismo sucede con alimentos ricos en oxalatos. Por ejemplo, las acelgas, las espinacas, las remolachas, el café, el té, el chocolate, ¿sí? Son todas sustancias, o sea, son todos alimentos en los cuales están presentes estas sustancias, que son los oxalatos, que también hacen que este calcio que está presente en los alimentos no se absorba. Muchas veces nosotros relacionamos algo sabroso con nutritivo, pero no muchas veces es así, ¿no es cierto? No, para nada. Por ejemplo, las bebidas cola, ¿sí? Tienen mucho ácido fosfórico, que es una sustancia que hace que yo pierda calcio a nivel urinario. O sea, yo pierdo calcio por el solo hecho de consumir alimentos ricos en fósforo. Por ejemplo, las bebidas cola, un exceso de carnes, un exceso de huevos, ¿sí? Un exceso de productos lácteos, ya sea queso, yogur o leche. Entonces, todos los productos de origen animal, si yo los consumo en exceso, ¿sí? Si yo consumo demasiada proteína de origen animal, va a favorecer que yo elimine más calcio en mi organismo. Por lo tanto, no es un alimento que nos favorece cuando nosotros necesitamos que el calcio permanezca en el organismo. Y otro condimento que nosotros utilizamos mucho es la sal. El exceso de sal también favorece, ¿sí? La eliminación de calcio de nuestro organismo, como así también la cafeína. Son alimentos muchas veces diarios en nuestro día de consumo, ¿no? En nuestros hogares. El deporte que muchas veces nos cuesta, ¿no? ¿Influye o tiene incidencia en el mejoramiento de esta enfermedad o para prevenirla en el caso? Claro que sí. Nosotros debemos tratar desde la infancia, ¿sí? Desde que nuestros hijos son pequeños, debemos tratar de incentivarlos a que hagan un deporte. Porque el deporte en realidad favorece en un montón de sentidos, ¿sí? Pero principalmente porque fortalece los músculos y los tendones, que son los que deben hacer la fuerza cuando nosotros hacemos movimientos o cuando practicamos algún deporte, para que no sean los huesos, sino que sean los músculos los que hagan esa fuerza. Por otro lado, el hacer ejercicio ayuda a que el calcio se absorba en mayor medida en el hueso. Y también otro concepto que hay que tener en cuenta, y es bueno practicarlo, ¿sí? Es exponer los brazos, ¿sí? Y el rostro unos 10 minutos por día en los horarios permitidos, ya sea en la mañana, perdón, hasta las 10 de la mañana y luego después de las 5 de la tarde. Al sol. ¿Sí? Al sol, porque el sol genera vitamina D en nuestro organismo. La vitamina D ayuda a absorber en mayor medida, ¿sí? El calcio a nivel intestinal y por otro lado ayuda a que el calcio ingrese al hueso, ¿sí? Entonces lo vamos a obtener de esta forma natural a través del sol. Obviamente que si hay grados más complejos de osteoporosis, el médico va a tratar de derivarlo y a tratarlo de otra forma, por ejemplo, en forma medicamentosa, ¿sí? Pero hay personas que por más que tomen medicamentos no aumenten, por lo tanto, una buena alimentación favorece. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero toma ese papel y un lápiz y esté atenta porque aquí la licenciada va a compartir en forma práctica un menú de día, algo que podamos, por lo menos para comenzar, a una clase de tratamiento desde casa, ¿no? Abordar este tema de la osteoporosis. Cuéntenos a ver cuál es la forma viable que nosotros podemos acceder para tener un primer intento en nuestro hogar para cambiar por ahí los hábitos que ya venimos
arrastrando y que están equivocados en cierta forma, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo? Bien, por ejemplo, vamos a comenzar el día, ¿sí?, ya sea con almendras, ¿sí?, hidratadas y sin piel, o con la leche de almendras que mencionábamos anteriormente. Lo mismo podemos hacer con las semillas de sésamo, ¿sí?, que mencionábamos recién. El sésamo integral, vamos a elaborar una leche, ¿sí?, o alguna mayonesa, ¿sí?, procesando las semillas, ¿sí?, junto con agua, o en el caso de la mayonesa, apenas un poquito de aceite. De esa forma vamos a ingerir gran parte del calcio, que lo podemos hacer en la mañana. Por supuesto que lejos de alimentos ricos en salvado, como tostadas de salvado o galletas de salvado. Recuerden siempre esto, los alimentos ricos en calcio, lejos del salvado. Por otro lado, en el almuerzo, ¿sí?, y en la cena, ¿sí?, podemos consumir medio plato debe ser de vegetales verdes, por lo menos. Mencionamos el brócoli y todos los alimentos que pertenecen a la familia del brócoli, como los repollitos, como el repollo, el coliflor, ¿sí?, y también la lechuga, que es un alimento que lo encontramos en todos los mercados, ¿sí?, siempre combinando con otros vegetales de otro color, por ejemplo rojos o naranjas, ¿sí? Y podemos también hacer o una ensalada de quinoa, ¿sí?, o hamburguesas, o un guiso, o una sopa de quinoa, que también vamos a obtener demasiado calcio en una sola comida. Así que sería fabuloso poder ingerir estos alimentos en lo posible a diario, ¿sí?, o ir combinándolos. Quisiéramos hablar cada vez más de estos temas de salud, especialmente enfermedades que pueden estar presentes en nuestro hogar. Agradecemos a la licenciada por estos consejos, por los conocimientos que nos ha transmitido. Y de esta forma vamos a finalizar el programa y agradeciéndoles por compartir con nosotros, y esté atento porque vamos a seguir compartiendo en los próximos programas más temas de utilidad para un mejor estilo de vida en nuestra casa, en nuestro hogar. Muchas gracias por estar con nosotros.